Abro, Súper. abro las salas entonces. Sí, muchas gracias. Ya, ¿les deberían aparecer las salas? Sí, aparecen. ¿A todos les aparecen bien? Sí. Súper. Hola, ¿cómo están? Ya que estamos en... Hola, estamos en la sala. Vamos a partir con las diferentes presentaciones. Me escucho. Les recordamos que son 10 minutos. Les vamos a avisar a los 2 minutos. Ahí yo los interrumpo y le digo, te quedan 2 minutitos. Y vamos a hacer las presentaciones al hilo. Entonces, una vez se terminen de hacer todas las exposiciones, al final vamos a hacer una retroalimentación para que puedan ir anotando sus sugerencias y no se olviden al momento de hacer esa instancia. Entonces, partimos con Catalina Wille. Si tú puedes hacer compartir tu presentación, está todo lo permiso activado. Ya. Hola, ¿cómo están? Eh, a ver, veamos cómo funciona esto. Ya, ¿se ve bien? ¿Ven todos? Se ve bien. Ya. Hola, me presento, me llamo Catalina, soy licenciada en Antropología Social de la Chile. Y hoy día les voy a presentar un caso de estudio que estamos trabajando junto con la ONG Vertientes del Sur y con un proyecto de la Universidad de Chile que ya les voy a presentar, donde trabajamos con escuelas rurales en Aconcagua. Antes de entrar a eso, quiero partir haciendo un poco de contexto. El trabajo con las escuelas se da en el marco del proyecto Cerrando la Brecha de Acceso al Agua, que quizás muchos de acá ya han escuchado. Es un proyecto bastante grande que dura 5 años, donde hay cuatro países participantes, Argentina, Canadá, Chile y Uruguay. Y cada país estudia una cuenca en su país. En este caso, en Chile estamos estudiando la cuenca de la Concagua porque tiene características particulares. Es una cuenca que hay muchos, podríamos decir, como grupos de interés que necesitan del río. Hay minería, hay agricultura, hay ciudades, hay ecosistemas. Entonces, todos estos grupos, ¿cierto? También están ejerciendo en este momento una presión sobre el río que tiene muy poca agua por cuestiones antropogénicas y también por cuestiones de gestión. El objetivo del proyecto es identificar estas brechas de adaptación para así reducir riesgos y vulnerabilidades en cada una de las cuencas. ¿Y cómo vamos a cumplir ese objetivo? A través de tres pilares que tiene el proyecto. El primero es uno de investigación, el segundo es asociatividad, que es construir una red por el agua que ya está en funcionamiento y que la idea es que siga funcionando una vez que el proyecto termine, y la movilización del conocimiento. A todo esto se me olvidó decir que ahora estamos en el tercer año del proyecto, partiendo el tercer año. Y dentro de este pilar de movilización del conocimiento entra el trabajo con las comunidades, en particular con las escuelas rurales. Vertientes ya tiene harta experiencia de trabajo con comunidades y trabajo con escuelas en otros lugares de Chile, y esta es la primera vez que trabajamos en Aconcagua. Lo que hicimos es que a través de una revisión bibliográfica seleccionamos 5 escuelas que estén altamente expuestas a riesgo de desastre. En este caso fueron 5 escuelas rurales porque también el mundo rural es, en este caso, el que está más expuesto al riesgo de desastre, el que está, los primeros que sienten los efectos de la sequía, los efectos del cambio climático. Y las escuelas están súper motivadas en trabajar temas ambientales con sus estudiantes y con sus comunidades educativas. Y eso creo que también es algo que hay que rescatar, que no es solamente como la academia llevando el conocimiento a las comunidades, sino que las comunidades ya están tomando acciones, ya tienen mucho conocimiento sobre cómo les está afectando el cambio climático, y también hay mucha motivación en las escuelas. Y lo principal, yo creo, de las escuelas, lo que más falta en el fondo son recursos. Son escuelas municipales, por lo tanto los recursos siempre son pocos, y proyectos como este les pueden ayudar a, en el fondo, a hacer cosas que quieren hacer, pero de repente no tienen los recursos. Elegimos 5 escuelas, tres en San Felipe, que son la escuela Mateo Cosclar, la escuela Heriberto Bermúdez y la escuela Canonino Campo, y en Yayay, la escuela El Porvenir y la escuela Las Palmas. Cabe destacar que son todas escuelas básicas también, así que estamos trabajando mayoritariamente con estudiantes entre cuarto a octavo básico.
Y las cosas que hemos hecho con las escuelas se dividen, yo diría, eh, en tres áreas. Primero está la área de los talleres. Entre el año pasado, partimos con los talleres en mayo del año pasado, y hasta la fecha hemos hecho, desde septiembre de 2023 hasta agosto del 2024, 9 talleres por escuela. Lo que entonces serían 45 talleres en total, con un total de 500 estudiantes que han participado en estos talleres. Y la modalidad de los talleres hemos tratado de hacer que sea una, como que sea un alivio para las profesoras en vez de nosotros darles más carga. Entonces, hacemos una bimodalidad de las actividades. Por un lado, les enviamos material para que ellas lo puedan aplicar en las horas de clase que estimen conveniente. Generalmente trabajamos con profesoras o de ciencias naturales o de los talleres de medio ambiente que ya funcionaban en las escuelas. Y hay otras actividades, la mitad de las actividades que enviamos al año, las vamos a implementar nosotros con los niños en las mismas escuelas. En general, los talleres intentamos que el primer año fue un año de diagnóstico el año pasado, entonces tratamos de identificar como cuáles eran las brechas de conocimiento que habían y trabajamos con gestión de riesgo de desastre, y este año hemos trabajado más enfocándonos al cambio climático y también a las soluciones al cambio climático que se pueden implementar en las escuelas. En segundo lugar, tenemos la investigación. Hemos hecho muchas entrevistas y encuestas al personal educativo. En la entrevista a directores, principalmente les preguntamos sobre la gestión de riesgo de desastre, sobre las amenazas que identifican ellos y también la enseñanza en el aula sobre cambio climático y sobre gestión de riesgo de desastre. Después hicimos también una encuesta a los DAEN de toda la cuenca, que son 20 comunas que componen la cuenca de la Concagua. Hasta el momento tenemos 18 respuestas, así que vamos bien. Creo que ya podríamos acercarnos quizás como a algún resultado más o menos representativo de la cuenca. También hemos hecho encuestas exploratorias sobre el conocimiento del cambio climático a estudiantes, y esto lo hicimos el año pasado y nos sirvió mucho para comprender o para mapear un poco dónde nos estábamos moviendo. Y uno de los hallazgos fue que el lugar donde los niños más aprenden sobre cambio climático es en la escuela, por lo tanto eso hace aún más valiosa y como también una labor que requiere mucha responsabilidad de trabajar temas de cambio climático en la escuela desde la primera infancia. Y también la encuesta de ecoansiedad a estudiantes también nos dio más o menos una idea de qué es lo que están pensando y qué es lo que están sintiendo los estudiantes. Y por un lado tenemos estudiantes que están muy negativos, que creen que está todo mal, que no hay nada que hacer, y por otro lado tenemos estudiantes muy motivados a participar y a tomar acciones para combatir el cambio climático. Así que eso también ha sido bueno porque uno tiende a pensar que la ecoansiedad de los niños es muy grande. Y otra de las cosas importantes del trabajo con las escuelas es em, que también a mayor información, menor ecoansiedad y más, eh, como más acciones se pueden generar. Entonces creemos que eso también es parte importante de la labor que se puede hacer con las escuelas. Y en tercer lugar, ya pasando más a la acción, desde la semana pasada estamos construyendo un humedal artificial en una de las escuelas, en la escuela Las Palmas, con el propósito de hacer reciclaje de aguas grises y usarla también como un laboratorio al aire libre. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, las asignaturas de ciencias naturales puedan hacer actividades relacionadas con el humedal, que también que la construcción de este humedal también está haciendo en conjunto con la comunidad. De hecho, en la primera diapo, no puedo volver atrás, creo, pero en la primera diapo hay una foto donde estábamos como construyendo el humedal con los apoderados. Hoy día de nuevo están en otra jornada de construcción del humedal, y la idea también es que los niños puedan ver cómo funciona un humedal, que los padres y la comunidad educativa pueda también ver que no es difícil de implementar e incluso podrían implementarlos ellos mismos en sus casas. Ahora, sobre los hallazgos y los desafíos, todavía no tenemos resultados porque estamos, como les decía, es un proyecto largo, entonces los resultados recién yo creo que los vamos a ver ahora a fin de año. Pero sí, dentro de los hallazgos que hemos encontrado es que los planes de seguridad de las escuelas, por ejemplo, no contemplan desastres asociados al cambio climático y solamente están enfocados en incendios y en terremotos. Y estas escuelas hemos visto que están muy expuestas a los efectos del cambio climático, si bien todavía no han tenido ningún desastre.
sí están muy expuestas a inundación, a aluviones, a olas de calor, sobre todo a olas de calor, que es como algo que les afecta mucho en este momento, y no hay ningún plan ni tampoco hay infraestructura adecuada para poder enfrentar esos riesgos. Falta también trabajo coordinado entre las instituciones. Senapred no se comunica con Mineduc y tampoco se comunican con los municipios. Esto también repercute no solamente como en temas de infraestructura, sino que, como les decía, en los planes de seguridad. Hay ecoansiedad en el estudiantado y también en los profesores y en los directivos, como es un tema que les preocupa mucho. Y también creemos que uno de los Cata, desafíos, te ¿me quedan dos quedan dos minutos? minutitos. Sí. Ya. Eh, Uno de los desafíos que presentan estas escuelas también es que tienen alto riesgo social. Eh, Como sabemos, el cambio climático, sus impactos se ven exacerbados cuando estamos en condiciones económicas adversas. Entonces, creemos que también eso es importante tener en cuenta, como ese es el valor y también parte de los desafíos de trabajar en estas escuelas. Y por último, una de las- de los desafíos también que hemos enfrentado es los impactos que tuvo el COVID en el aprendizaje de los estudiantes, ya sea, por ejemplo, en habilidades de lectoescritura, habilidades de trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas que también nos representan un desafío aún mayor de lo que ya les había comentado. Creo que me apuré mucho, así que lo dejo hasta ahí y después conversamos los comentarios. Súper, muchísimas gracias por tu presentación. Estuvo muy buena y también muy lindas las gráficas. Ahora vamos a seguir con Felipe Iriarte. Había apagado. Hola, buenas tardes. Oigan, disculpen Buenas tardes. por el reflejo de atrás, pero justo me llega el sol del norte. No te Comparto, preocupes. comparto entonces Sí, la sí, presentación. la presentación. Ok, lo comparto al tiro. Ahí. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Vale, gracias. Hay que Porque me quedó ponerla en tapado. pantalla completa. Sí, justo me quedó tapado la presentación desde el principio. Ya. Oye, yo igual me voy a colocar un cronómetro propio, así Sí, que súper. Adelante. dame un minutito. Ya, voy a comenzar. Bueno, mi trabajo de investigación se llama Conflicto socioterritorial por la minería del litio y en la región de Atacama. Una presentación mía, soy bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, sociólogo y actualmente cursando la tesis de magíster en el Magíster de Ciencias Sociales, Convención en Sociología de la Modernización en la Universidad de Chile. Bueno, soy atacameño, vivo en Copiapó, la región de Atacama. La tesis principalmente se trata del conflicto social, medio ambiente y movimientos sociales. Es una investigación que está en desarrollo. Actualmente estoy en el levantamiento de información y es una tesis financiada por la beca Magíster del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social COES del año 2024. Bueno, voy a presentar los antecedentes, la problemática, las preguntas, el objetivo, los conceptos clave, el marco metodológico y como ya les comenté que no está lista el estudio, les voy a presentar mi hipótesis de investigación. Por antecedentes, el litio es un material actualmente estratégico a nivel mundial, principalmente se ocupa para tecnologías que tienen que ver con el almacenamiento de energía y todo lo que tiene que ver con estas tecnologías verdes. Los mayores productores de litio del mundo son Australia, seguido de Chile y Argentina, por lo que es un recurso muy demandado por las potencias mundiales y puntualmente Chile tiene las ventajas de contener el litio en salmuera, es decir, que están los salares, a diferencia de Canadá y Australia, que está el litio en rocas sedimentadas, es decir, está como gran parte de los minerales como cobre u oro. Eh, el problema del litio actualmente es que las operaciones poseen gran parte de agua salada, principalmente por la evaporación que se usa de los salares y justamente en este punto es donde viene gran parte del daño ambiental que se puede ir registrando de la extracción de este recurso. ¿Ya?
Bueno, en Chile el litio se existe alrededor de 60 salares que poseen litio. 20 de ellos están, o sea, con estudios que certifican que tienen cantidades que son explotables. Chile, a nivel mundial, que tiene más reservas. Y las principales reservas del mundo son el Salar de Atacama, la región de Antofagasta, que es la reserva más grande del mundo, y el Salar de Maricunga, en la región de Atacama, que es donde se centra mi investigación. Las primeras explotaciones en Chile se hicieron en la década de los 60, pero muy, muy escueta en Antofagasta, en el Salar de Atacama. Y actualmente son solamente dos empresas privadas las que explotan litio justamente en el Salar de Atacama, que son Albemarle, que es estadounidense, y bueno, Sofimich, que es privada chilena. La industria del litio ha tenido un impacto significativo en la finanza del Estado. Ha entrado bastante recursos a partir de su explotación. Y a nivel legislativo, si bien se considera propiedad exclusiva del Estado y no concesible, eh, este no se encuentra dentro de la Constitución de 1980, pero sí en el Código Minero. Y bueno, la última modificación económico-política importante del litio es la Estrategia Nacional del Litio, que lanzó el gobierno del actual presidente Gabriel Boric, que principalmente habla que el Estado es el principal motor y controlador de la industria del litio, establece un modelo de colaboración público-privada y la creación de una empresa nacional del litio y red de salarios protegidos, ambas que todavía no están en desarrollo. Y obviamente, pues, tecnología de extracción sostenible y participación de las comunidades y darle un valor agregado a este recurso. Aún así, esta estrategia ha sido bastante criticada por sectores tanto como de izquierda y derecha, principalmente porque se dice que va a afectar a la inversión privada, a ser tan manejada por el Estado, y desde sectores más ecologistas de que tampoco se asegura la protección de los salares con las medidas que se promueven. Bueno, la extracción de litio, como les comentaba, se hace principalmente en el Salar de Atacama. Es el único lugar donde actualmente se está extrayendo litio en Chile y ha generado impactos negativos al medio ambiente y a las comunidades indígenas que habitan en el lugar, principalmente el pueblo atacameño, o el pueblo Licanantay también, que es como se conoce, y se sigue marcando un interés global como un recurso clave de la transición ecológica, ¿cierto? Pero a nivel de la sociología se está hablando de la ecocolonialidad del extractivismo del litio, es decir, cómo las potencias finalmente terminan extrayendo estos recursos de los países periféricos, generando daños también en los territorios. Principalmente el Salar de Maricunga, que es donde se centra mi investigación, se encuentra prácticamente a los pies de la cordillera de los Andes, a 160 kilómetros próximo de Copiapó. El salar es un salar bastante grande, como les comenté, es la segunda mayor reserva de litio en Chile y del mundo, y tiene la particularidad que está muy próximo a lo que es el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, donde se encuentra el volcán Hojas del Salado, que es el volcán más grande del mundo, y también con la Laguna Santa Rosa, que es un humedal con importancia Ramsar, destacando ahí que hay una especie única de flamenco que anida y que ocupa ese ecosistema para su subsistencia, al igual que otras especies de flora y de fauna. Bueno, hay una foto del... Este es como donde se extrae el litio del salar. Estas pozas que hablaba yo de San Marcos. Bueno, a nivel ya de la problemática social como tal, el Salar es parte del territorio ancestral y ruta de transhumancia de comunidad indígena Coya, que es un pueblo originario característico de la región de Atacama. Y si bien, como les decía, el Salar de Maricunga contiene altas reservas de litio, aún así no está siendo explotado completamente. Lo que se ha hecho ahí son exploraciones geológicas y mineras, ¿ya? Pero que esas exploraciones han generado daño al salar porque se tienen que hacer hoyos, tienen que pasar camiones, ¿ya? Pero completamente aún no se extrae litio del Salar de Maricunga. Se proyecta, eso sí, a futuro que se va a hacer. Bueno, y con la Estrategia Nacional del Litio, la importancia de Maricunga subió a nivel económico y actualmente Codelco es la empresa que tiene el mayor control del salar de Maricunga, por tanto es la empresa que tiene la prioridad para explotar el salar de Maricunga. Bueno, a nivel del conflicto social que se ha desarrollado como tal, la comunidad indígena Coya Ote, que habita justamente las quebradas cercanas al salar, estos salares, las gracias que tienen más de los ecosistemas variados que poseen, eh, contienen grande cantidad de agua. Entonces, en el norte de Chile son importantes porque esas cuencas finalmente van alimentando
eh, los valles que después desembocan hacia el mar. Bueno, las reivindicaciones actuales de la comunidad indígena Payota, que lleva por lo menos unos 6 años en esta disputa, es garantizar la subsistencia y permitir el desarrollo cultural en ese espacio, que se realice una consulta indígena formal como lo exige la OIT, y también hacer una negociación directa con las autoridades de Codelco y tener una representación en la empresa nacional del litio. Bueno, la pregunta de investigación de todas estas problemáticas que le he mostrado es cómo se desarrolla el conflicto socioterritorial por la minería del litio en la región de Atacama, y por tanto el objetivo general es analizar cómo se desarrolla el conflicto territorial por la minería del litio en Atacama. Respecto al objetivo específico, la investigación se baja principalmente a las características y desenvolvimiento que tienen las organizaciones que se están movilizando en contra de la explotación del litio en el Salar de Maricunga. Entonces, lo que busco yo primero es describir el conflicto socioterritorial, caracterizar a los actores y comunidades involucradas en este conflicto, y una bajada un poco más concreta también es analizar el impacto político de estos actores, tanto a nivel de redes y de capacidad de parar el conflicto, o sea, parar la extracción de litio en Atacama. Conceptos claves, bueno, red y participación, que tiene que ver cómo las organizaciones y los movimientos sociales van generando ciertos vínculos entre ellas para ir logrando su objetivo. Se liga también con la estrategia de movimientos sociales, que todos los movimientos sociales tienen estrategias para ir consiguiendo sus fines. Dentro de eso hay distintas miradas en la bibliografía, pero tiende a ser la acción colectiva la base teórica que lo sustenta. Y acá hay un concepto clave también para mi investigación, que es el repertorio de acción o repertorio de estrategia. El repertorio de estrategia son todas las acciones que hacen los movimientos sociales pueden ser tácticas como marcha, barricada, actividades artísticas, todo lo cual apunta para ir consiguiendo sus fines. Y va variando según el tipo de organización y de movimiento social, y también de los recursos que poseen estos movimientos. Bueno, a nivel metodológico, esto es una investigación de corte cualitativo. Voy a hacer entrevistas semi-estructuradas. Mi unidad de análisis son organizaciones, las comunidades y los sujetos movilizados por el conflicto. Voy a hacer una muestra de 12 personas, y a nivel de análisis de la información va a ser el análisis de contenido, a nivel de estrategia de análisis. Bueno, el criterio de inclusión, como les mencionaba, son las comunidades indígenas, principalmente coyas, que habitan este sector del Salar de Maricunga, en la precordillera de Atacama, y organizaciones y colectivos de la sociedad civil que principalmente están en Copiapó. Ahí se destaca la organización Salveos Maricunga, que es una organización que ya está funcionando, a la cual igual participo, y que tiene distintos actores que la conforman, desde académicos hasta personas que ya vienen con trayectoria organizativa en Atacama. Recordar que Atacama, por minería y por el tema del agua y otros tipos de conflictos ambientales, ya tiene como una red de organizaciones sociales que se vienen movilizando ya de bastantes años, décadas atrás, en temas medioambientales. Bueno, esta es una ficha que hicieron hace poco, hace 2 años, hizo un documental que también lo invito a que revisen, que justamente habla del tema de la extracción de Maricunga, y que, bueno, esta organización Salveos Maricunga fue una de las impulsoras junto a Olca de este material audiovisual que sirve para ir entendiendo un poco el conflicto que se viene desarrollando. Bueno, creo que igual me apuré harto. Ya hablando a nivel de hipótesis, de investigación, como les comentaba, hasta el momento el SAPE. Felipe, por favor, ¿Mm? ir cerrando la presentación. Ya. Esta es la última diapositiva. Bueno, a nivel de hipótesis, como les decía, el Salar de Atacama es donde se viene desarrollando el conflicto hace bastante tiempo. Entonces, una de mis hipótesis es que el conflicto en Maricunga va de alguna forma a rescatar cierto aprendizaje de lo que se viene desarrollando en el Salar de Atacama. Por otra parte, vislumbro cierta alianza entre organización indígena y organización de la sociedad civil, y también con políticos de la institucionalidad, pero que puede generar ciertas tensiones porque pueden haber intereses contrapuestos. Y por último, a propósito de lo que hablaba anteriormente, ese concepto importante que es el repertorio de acción, veo que los repertorios de acción de este conflicto van a ser más bien más pacíficos, especialmente usando marcha y materiales más culturales,
a diferencia de otros repertorios de acción de otros conflictos ambientales, por ejemplo, en el Gualmapu, que podemos ver repertorios de acción más disruptivos, como marcha, o sea, como barricadas, daño a la infraestructura, quema de maquinaria. En el caso del norte de Chile, los repertorios de acción tienden a ser más pacíficos también. Eso, muchas gracias por su atención. Súper, muchísimas gracias por tu presentación, Felipe. Ahora vamos a pasar a la tercera, que es de Soledad Falabella. Ya, yo estoy con computador nuevo, no sé bien cómo manejarlo. Hola, ¿qué tal? Em, Voy a tratar de, a ver, ahí está. Entonces yo tengo que Si necesitas compartir alguna ayuda, nos pantalla. indica. No, ya caché. Ahí está. Sí, súper. Y ahí está. ¡Pum! Ya, cambié un poquito el nombre, pero habla Ujú. de lo mismo. Ok, Ah, te recuerdo tengo que el son 10 minutitos. sí. Ya, Súper. esta presentación, bueno, me presento, soy profesora de literatura, de performance estoy tratando de sacar esta cosa que es, oh, no sé cómo, mover esto. Eh, ¿Lo ven ustedes o no? ¿Compartir sí, pantalla lo ven? sí lo vemos Sí y se vemos ve. que lo estás cambiando. Sí, es que no sé cómo, como que no veo el cursor, entonces voy a tener que hacerlo Ahí, con él. Ya, ahora sí. no te Ah, no, preocupes. ya, ahí está, ahora sí. Bueno, soy Ok, profe de literatura, también de performance y estoy tratando de achicar acá. Uy, qué terrible. Como les digo, es un computador nuevo para mí, entonces estoy aprendiendo a usar Mac, que me cuesta, debo decir. no te Em, preocupes. ya. Y también hago clases en el magíster de género. Entonces, mi trabajo en general ha tenido que ver con poesía. Trabajo desde hace, yo creo que 30 años con Mistral. A ver, 20, 40 años, qué horror. No, 30. Con Mistral 35, digamos. Y también con poesía mapuche y performance mapuche. Entonces, aquí voy a cambiar un poco el eje porque nos vamos, y lo que quiero mostrar es cómo la filosofía ha leído unos poemas ecológicos de Mistral como una anticipación al golpe de Estado. Y la tesis del filósofo que hace esto, que es Patricio Marchand de la Escuela de Ingeniería del Instituto de Estudios Humanísticos, él lo hace en la mitad de la dictadura, en 1984, leyendo estos poemas patagónicos de Mistral, del libro Desolación, que el año antepasado cumplió 100 años, 1922 se publicó en Nueva York. Y estos poemas para Marchand solo han podido ser leídos y valorados después del golpe de Estado, cuando el país entero sufre una catástrofe ética. Entonces, lo que él dice es que la única persona que ha podido pensar Chile en su totalidad, incluyendo su violencia destructora, es Gabriela Mistral, que lo escribió en un momento que no se la podía leer porque el país todavía no había experimentado lo que ella sí, ¿no? Que fue una catástrofe ética. Tenemos que recordar que Mistral nació el 89, 1889, vivió durante la primera mitad del siglo XX hasta el año 22 en Chile, donde le tocó vivir en el sur, donde presenció la quema de árboles y las matanzas indígenas, tanto en Arauco como en Magallanes. Y esta devastación humana y ecológica está en la base de esta poesía. Entonces quiero mostrar, ¿no? Eh, desde los estudios de Gabriela Mistral y del feminismo, cómo, y el activismo político también, ¿no? Cómo se ocupa la lectura de Mistral. Porque esto va a dar después, esta lectura que hace Marchand en 1984, en el libro sobre árboles y madres, ¿no? Va
a generar un encuentro poético de toda como la inteligencia crítica del feminismo y Patricio Marchand, ¿no? A juntarse en un encuentro que se llama Una palabra cómplice, que da fruto a un libro con ensayos de Soledad Fariña, Raquel Olea, Patricio Marchand, em, Carmen Berenguer, Diamel Eltit, todos, ¿no? Todas y todos pensando a Mistral y releyéndola. Y todo el vuelco de volver a Mistral con esta nueva lectura tiene que ver, ¿no? Con este libro sobre árboles y madres del 84 y con este encuentro donde se recupera Mistral, porque la dictadura la había usado, ¿no? Hubo una expropiación de sus derechos de autor mediante un decreto, el año eh, 79, y esta expropiación de derechos, después de esto viene como una ola de, podríamos decir, difamación cultural por parte de la dictadura, de uso de Mistral para imponer su ideología de la familia y del orden, ¿no? Del lugar de las mujeres en la sociedad. En mi libro que se llama ¿Qué será de Chile en el cielo? Yo sugiero que es un modelo, ¿no? basado en SEMA Chile de la Lucía Iriarte. Entonces habría como una operación de la dictadura de apropiarse de Mistral y de convertirla en un ícono a la Lucía Iriarte. Y acá hay una contraofensiva, ¿no? media guerrillera, donde se vuelven a meter con Mistral y la rescatan. Eh, este, quiero mostrar también que esta lectura filosófica es un texto muy audaz porque a Mistral la tenían totalmente dejada de lado. De hecho, por ejemplo, la revista chilena de literatura, que es de principios de los años 60, nunca había publicado un artículo sobre Gabriela Mistral, sino que hasta 1976. O sea, tienen que pasar más de 15 años para que alguien escriba sobre Mistral y solo escribe sobre Mistral para hablar del contraste con Pablo Neruda. Entonces, también Mistral está muy desvalorada. De hecho, no existe en el canon de la literatura que se estudia, enseña y sobre la que se escribe en Chile en los años 70, entonces, ni 80. Entonces, lo que está haciendo Marchand es muy audaz, ¿no? Y decir además que es la única capaz de pensar Chile. Eh, Dice, bueno, Marchand lee la poesía de Mistral como un pensar Chile muy fundacional, sería como el principio del pensamiento propio en Chile, y se posiciona desde un lugar crítico de la memoria y la catástrofe ética, ¿no? que tiene que ver con cómo en Chile opera esta matriz violenta que destruye todo, ¿no? Eh, entonces dice, la poesía de Gabriela Mistral hubiera necesitado, es como si la poesía de Gabriela Mistral hubiera necesitado de la catástrofe nacional para comenzar a ser entendida, ¿no? O sea, las catástrofes parciales, por ejemplo, no sirven. Tendría que ser todo el país sumido en esta catástrofe, o sea, una toma de conciencia nacional y tan cruel, ¿no? y tan sistemática como la de la dictadura civil-militar. Reflexiona que la suya es una actitud nueva, ¿no? Él está marcando, posible solo en la escena de la sobrevivencia de la derrota única, gran experiencia ético-política de la historia nacional. Catástrofe política, vale decir, integral chilena, parálisis, ¿no? Entonces también para él escribir sobre Mistral, que es totalmente inesperado, es salir también del estupor, de la parálisis traumática del golpe de Estado. Eh, ya, entonces acá vamos pasando a Mistral, donde él además rescata el primer libro de la autora, el que escribe totalmente en Chile, Mistral, casi totalmente,
porque se publica el 22 y es el 22 cuando ella sale de Chile. La versión del 1923 es una versión que incluye temas mexicanos, porque ya estaba en México participando de la Revolución Mexicana. Entonces, reúne una obra de 15 a, ¿no? De cuando Mistral tiene 15 a 30 años de edad, que es muy interesante, ¿no? 5 secciones que son como microcosmo, vida, la escuela, dolor, naturaleza y canciones de cuna. Soledad, te Entonces, quedan 2 minutitos. ya, entonces les quiero mostrar Árbol Muerto para que vean, ¿no? Y con eso termino. em, para que vean por qué lo lee y dónde está esta cosa anticipatoria, como que premonitoria del golpe de Estado. Árbol muerto. En el medio del llano, un árbol seco su blasfema alarga. Un árbol blanco, roto y mordido de llagas, en el que el viento, vuelto mi Soledad, desesperación, ¿sí? estamos viendo una pantalla negra. No sé si nos querías Ah, mostrar chuta, otra cosa. sí, perdonen, apurada no cambié de pantalla. Ya, ahí sí. Ok, Muchas gracias por avisar. Ya, árbol muerto. En el medio del llano, un árbol seco su blasfemia alarga. Un árbol blanco, roto y mordido de llagas, en el que el viento, vuelto mi desesperación, aúlla y pasa. De su bosque, el que ardió, solo dejaron de escarnio su fantasma. Una llama alcanzó hasta su costado y la lamió, como el amor mi alma. Y sube de la herida un purpurino musgo, como una estrofa ensangrentada. Los que amó y se ceñían a su torno en septiembre una guirnalda, cayeron. Sus raíces los buscan, torturadas, tanteando por el césped, con una angustia humana. Le dan los plenilunios en el llano sus más mortales platas y alargan porque mida su amargura hasta lejos su sombra desolada. Y él le da al pasajero su atroz blasfemia y su visión amarga. Muchas gracias. súper. Muchas gracias, Soledad, por tu presentación. Muy interesante. Vamos a pasar con la siguiente, que es de María Aranda y la última de esta jornada. Después damos paso a la retroalimentación. Ok, bueno, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve, cierto? Sí, todavía no en pantalla completa. Ahí sí. Ya. Bueno, primero agradecer la instancia. Yo lo que les voy a presentar ahora es el proyecto de tesis con el cual entré al doctorado en educación de la Facultad de Ciencias Sociales. Ha sufrido algunos cambios durante este año, pero es el proyecto todavía, así que es bastante preliminar. El nombre son Tensiones y desafíos de la implementación de la educación ambiental en Chile, un estudio multinivel. La contextualización en este caso va desde la crisis climática a nivel global y también los efectos a nivel local. ¿Ya? Tenemos diferentes informes y reportes a nivel mundial que hablan de cómo finalmente el cambio climático está afectando a la naturaleza y está afectando en este caso también a las personas y a la infraestructura. Eh, Nosotros como país, ¿cierto? Ya más a nivel local también estamos sufriendo un poco las inclemencias de este cambio climático. Bueno, acá puse un gráfico en realidad de cómo vemos las emisiones per cápita a nivel mundial, ¿cierto? Vemos el norte global en este caso como la porción del mundo que en este caso contamina más, ¿cierto? Y finalmente el sur global, que en este caso es el que está recibiendo los efectos climáticos. Bueno, esto finalmente la crisis climática me llevó a mí a pensar como de qué forma yo lo puedo relacionar con la educación en este caso y empezaron a salir diferentes como
prácticas en este caso, o mejor dicho, políticas también que se han ido creando a nivel de Chile, y me concentré un poco en ver la necesidad de cómo generar estrategias para un poco adaptarse o mitigarse en este caso también a la crisis climática. Eh, como estrategias salen las transformaciones en el ámbito práctico, en el ámbito político, en el ámbito personal, y en el ámbito personal específicamente yo me concentré en la educación ambiental como algo clave para poder cambiar los valores y las creencias. Eh, y que esto a su vez iba a generar transformaciones en el ámbito práctico, en el ámbito político también y también en el ámbito personal. Entonces empecé a ver la educación, ¿cierto?, como un objeto de políticas públicas en Chile, en este caso, que va a permitir avanzar en el cambio climático. Eh, Acá una forma de ordenar un poco qué es lo que se ha ido haciendo en educación ambiental, o hice una cronología en este caso que va desde el 94, cuando se planteó la idea de crear una política de educación ambiental, la cual tiene, o mejor dicho, devela que tiene un carácter interdisciplinario, que está enfocada en habilidades y actitudes y en una convivencia armónica en este caso. El 2005, la CEPAL recomendó, en este caso para integrar a Chile, integrar de mejor forma la educación ambiental en los planes de estudio, y ya en 2009 se creó, en este caso, la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, lo cual activó también a su vez el sistema de certificación ambiental de establecimientos educacionales en Chile. El 2030, ¿cierto? Ya es como la fecha límite que está propuesta para abordar los principales desafíos globales, incluyendo la pobreza y la desigualdad y el cambio climático. Y al 2050 la literatura, ¿cierto? Y diferentes acuerdos en este caso muestran que la profesión docente deberá tener un rol central en la definición, debate y deliberación de políticas públicas, en la cual yo creo que políticas de educación ambiental deberían ser relevantes en este caso. Entonces, la problematización en este caso ve a la educación ambiental como un elemento relevante, en donde tiene que haber una incorporación explícita de políticas de educación ambiental en Chile, así como también una suscripción a los instrumentos internacionales en la materia que ya hay en la actualidad. Sin embargo, en la actualidad hay poca evidencia empírica respecto a los impactos de estas medidas. A nivel de Chile en específico, informes como el de CEUS Chile evidencian que el enfoque declarado que hay para la educación ambiental dista de lo holístico y lo transversal que declaran finalmente, y informes como las pruebas PISA, por ejemplo, que se hace a nivel global y en Chile también, da a conocer que hay diferencias significativas en la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos ambientales, en donde se da cuenta que los estudiantes chilenos son poco reflexivos frente a las temáticas, a las problemáticas ambientales, y tampoco tienen un componente de acción frente a estas problemáticas ambientales. Entonces hay una brecha entre lo que la educación ambiental es y lo que podría ser. Hay faltas de análisis empíricos disponibles sobre cómo se llevan a cabo las políticas, la educación como facilitador de la implementación de los ODS, pero que finalmente tampoco se ha llevado al 100%, y hay una escasez de análisis sobre cómo se implementan las políticas de educación ambiental y su rol en la preparación de estudiantes para enfrentar los desafíos ambientales. Mm. Bueno, entonces la pregunta que yo me hice y que pienso responder a través de este proyecto es: ¿cuáles son los factores que van a explicar el grado de implementación de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible en las escuelas chilenas, y cuál es el impacto que ha tenido en los conocimientos y habilidades ambientales de los estudiantes? Como objetivo general para poder responder esta pregunta, me planteé el analizar los factores que influyen en la implementación de la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible en Chile y su impacto en los conocimientos y habilidades ambientales de los estudiantes. Y bueno, hay una serie de objetivos específicos en este caso que me van a ayudar a responder este objetivo general. Entonces, hacia acá. Las políticas de educación ambiental que nos dice la literatura, nos dice, ¿cierto?, primero que es una política a nivel escolar, en donde
el rol central es de los educadores al momento de implementar la política, ya que si bien está creada, ¿cierto?, desde arriba, son los profesores los que la implementan. Entonces, ahí me asocio un poco a una visión de los educadores como burócratas de la calle. Después, la relevancia del contexto, más allá del diseño político. Los establecimientos implementan las políticas de manera contextualizada, pero lo que ellos entienden finalmente de esta política lo implementan, porque tampoco hay directrices muy claras desde arriba. La educación ambiental desde la perspectiva de las políticas públicas, finalmente una necesidad de analizar empíricamente las políticas de educación ambiental, falta enfocarse en la implementación de estas medidas e ir más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, que finalmente la literatura dice que siempre cuando hablamos de políticas de educación ambiental nos concentramos en los conocimientos finalmente o en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero dejamos de lado un poco las habilidades y también como centrarse un poco en el mismo proceso en sí, en la implementación. Bueno, algunas aproximaciones teóricas para la implementación de las políticas. María Elena, te quedan 2 minutitos. Sí, perfecto. La implementación implica una variedad de mecanismos y procedimientos como una gama variada de actores. Una implementación se desarrolla en contextos interorganizativos. En este caso, hay diferentes actores clave que están involucrados en esta implementación. Adecuación intraorganizacional de la política pública, donde hay capacidades organizacionales desarrolladas para cumplir con los objetivos de la política. Y el método en este caso que me he planteado para poder llevar a cabo esta investigación está en diferentes fases. Parto con una fase cuantitativa, luego una cualitativa, una tercera etapa que va a ser la comparación internacional que quiero realizar y finalmente la triangulación de todos los datos que pueda obtener. La fase cuantitativa en este caso quiero recoger la base de datos en este caso de PISA del próximo año que se va a realizar, la cual va a tener una dimensión medioambiental que está enfocada en las habilidades medioambientales de los estudiantes. Después quiero realizar diferentes correlaciones con los resultados de esta prueba y con otras bases de datos, ya sea como el contexto de los colegios, índice de vulnerabilidad, eh, pruebas SIMSE también puede ser, y diferentes otras bases de datos. En la fase cualitativa, diferentes estudios de casos a nivel macro, que serían como en los ministerios, en las Ceremis y donde nace la política pública, y también un foco micro que sería en algunos estudios de casos de algunas escuelas, en la cual se entrevistaría directores, docentes y los encargados de implementar en este caso el sistema de certificación ambiental. Y un análisis curricular también que se puede realizar de otros estudios que ya se han hecho como el ERCE, que también recogen un poco la visión que está presente en el currículum chileno de la educación ambiental. La comparación internacional serviría en este caso para poder realizar comparaciones de qué estamos haciendo en Chile y qué se está haciendo en el mundo también en base a esta misma pregunta, y la triangulación que en este caso ya sería triangular los resultados que obtuve de diferentes tipos de las diferentes fases que ya realizo. Y esta sería la bibliografía hasta el momento. Eso sería. Súper, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a dar paso a las retroalimentaciones y vamos a ir en el mismo orden en que ustedes se expusieron. Entonces vamos a partir con las retroalimentaciones hacia Catalina Wille, quien presentó sobre educación ambiental. Cata, ¿estás por ahí? Ya, súper. No sé quién quiere comenzar, Gabriela o Marco. Yo puedo partir ahí porque, bueno, conozco el trabajo de Catalina en el marco del proyecto que hacemos y que, bueno, está súper interesante eh, lo que se está haciendo y como súper complementario. Quizá dos cositas como que preguntaría, como em, a- primero, a partir de esa experiencia que han tenido como trabajando ahí con los colegios y con todo lo que se estuvo haciendo, como más directamente ahí en los territorios, em, ¿cuál cree que pueda ser como la oportunidad, los desafíos, las necesidades? Estoy tratando de conectar un poquito también con la última presentación, y como me gustaría comentar un poquito una cosa, como qué aprendizaje cree que se podrían tener en términos de cómo
de cómo escalar o cómo repetir o cómo incorporar esta experiencia en términos de avanzar en términos de la educación ambiental en general, a partir de la experiencia que estuvieron ahí, de lo que la gente pide, la necesidad, etc. Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta respecto del tema específico de la ecoansiedad, eh, como quizás se puede profundizar un poquito más en términos de sí y cómo crees que la... Porque usted está haciendo un diagnóstico, ¿no? De eso, pero como después, habiendo hecho el diagnóstico, ¿qué se espera específicamente lograr a partir de eso y cómo eso puede guiar, por ejemplo, mejores, como el esfuerzo mismo de educación ambiental, ¿no? Si sabemos que está eso, ¿qué hacemos? ¿Ya? Como de alguna forma. Sí, yo ahí, Catalina, te quería preguntar si podías ahondar más en cuáles fueron los resultados del diagnóstico respecto a las encuestas de ecoansiedad y si había alguna relación entre como la malla ¿o? De educación ambiental o los temas que se pasan y como con la ecoansiedad que sentían en el proceso que manifestaban, o si es que manifestaban mayor ecoansiedad cuando realmente no veían estos temas, cómo era ahí la relación entre conocimiento versus como la generación de ansiedad. Gracias, Gaby. Soledad, ¿tienes la manita levantada? ¿Quieres comentar algo? Sí, bueno, qué linda la presentación, felicitaciones. Llegué un poquito tarde, pero gocé mucho lo que escuché y quería hacer dos comentarios. El primero es que en general yo recomendaría poner primero las, eh, la pregunta de investigación o el problema, los objetivos y después explicar el background, porque así entendemos qué es lo que están buscando, ¿no? ¿Por qué es interesante? O sea, de por sí es interesante los antecedentes, pero ¿por qué son, cómo analizar esos antecedentes a la hora de presentar su problema de investigación? Porque ahí somos capaces de seguirlos a ustedes en su lógica y valorar mejor lo que estamos escuchando. Eh, Eso es como una recomendación como más de profe, ¿ya? Em, y la otra cosa es que me llamó la atención que en las tres presentaciones no había mención del rol que juegan en nuestro país los pueblos originarios o indígenas, ya que por lo menos 15% de las familias de Chile, ¿no? Entonces niños también, niñas y niños, niñas, vienen de familias ya sea mapuche, aymara, quechua, afrodescendientes y también ahora con poblaciones que vienen campesinas, que tienen un mestizaje distinto al chileno, ¿no? Con los haitianos, con el mundo venezolano, colombiano, ecuatoriano, etcétera. Entonces, habiendo trabajado muchos años con familias y entornos de comunidades mapuche, yo noto que ahí la educación ambiental es natural y es propia del regazo. Entonces, sería muy interesante ver, Catalina, si tú en tus diagnósticos, puedes incorporar la variable, ¿no? Y de ahí salen indicadores, pero la variable de qué importa que sea un territorio donde hay familias de pueblos originarios en la cercanía, en el colegio, y cómo esa ansiedad, por ejemplo, se da de forma distinta en familias sin ascendencia indígena y sin contacto, ¿no? Y luego porque tanto la lengua como la forma de mirar el mundo, ¿no? Son distintas en las familias que tienen lo que en lingüística se llama la disglosia. Tienen como una intervención que genera un conflicto, ¿no? Y que en literatura lo estudiamos como un conflicto traumático entre la cultura precolombina, digamos, que está muy viva en Chile por el lado mapuche, ¿no? Es muy vibrante, porque la sumisión del pueblo mapuche y el aplastamiento del pueblo mapuche ocurre en los años 60, 1860, 1930. Entonces, muy vibrante. Entonces, sería interesante incluir esa variable, yo creo, en tu estudio y lo haría muy novedoso. O sea,
aún más novedoso. Yo lo leería así con muchas ganas. Así que eso. Súper, muchísimas gracias, Soledad, por tus comentarios, son muy valiosos. Y bueno, Catalina, si quieres responder ahora. ¿Respondo ahora? Ah, ya. Sí, gracias por los comentarios. Creo que igual dije todo muy rápido porque no quería pasarme el tiempo. Sobre lo que preguntaba Marco, a partir de la experiencia, ¿cómo se puede escalar esto? La verdad, no me había sentado a pensar en cómo se puede escalar. Creo que habría que pensar en distintos niveles. Primero, en un nivel, a nivel nacional, creo que el Mineduc debería incluir con más fuerza el tema de la educación ambiental en todas las asignaturas, porque la gracia creo que también, la gracia que tiene de la educación ambiental y trabajar temas medioambientales es que se puede abarcar en todas las asignaturas prácticamente. Entonces, creo que partiría por ahí, en dejar de relegar los temas ambientales a la asignatura de ciencias y también hay muchas cosas que son más bien un saludo a la bandera, como creo que María Elena también lo mencionó, el SINCAE, el sistema de certificación. Hay muchas escuelas que están certificadas como con sello de cuidado del medio ambiente y todo, pero eso, para empezar, a las escuelas no les significa como un beneficio directo en que, por ejemplo, se les asignen más recursos o algo así. Y o sea, entonces termina siendo como una declaración de principios de la escuela. Esto es lo que le interesa a la escuela. Pero sería bueno que también, si una escuela manifiesta como ese interés, que también haya un incentivo por parte de las instituciones. Creo que eso podría ser una respuesta a cómo escalar. Pero también creo que a la vez que hay como un plan nacional o una cuestión más macro, también se tienen que atender como a las necesidades de educación ambiental propias de cada territorio. Y creo que en general la política pública le cuesta mucho mantener ese balance como entre lo nacional y lo local, pero creo que en este caso particular es súper importante porque los desafíos en términos como de cambio climático que enfrenta cada territorio y también los desafíos que enfrentan en términos económicos y cómo todas estas cosas interactúan son súper diferentes. Entonces, creo que tiene que tener sí o sí como un componente local. Sobre la ecoansiedad, como que esperamos con este diagnóstico y qué hacemos con eso, todavía, como también, lo que esperábamos en verdad era saber cómo estaban los estudiantes, cómo se sentían ellos con como sobre el cambio climático, porque estábamos notando que no tenían mucha información. Como les decía, como mientras menos información tengan, entonces aumenta la incertidumbre y eso puede aumentar también la ansiedad y también yo creo que una de las cosas que para que nos ha servido el diagnóstico es para saber bien cómo en qué temas enfocarnos o de qué manera abordar los temas que queremos trabajar, porque también cuando uno enseña sobre cambio climático es muy fácil irse hacia el lado catastrófico o en pos de enseñar como, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que le va a pasar a la Tierra si no hacemos nada. Y es muy difícil y yo creo que es algo que todavía no logramos resolver con la ONG, es como cómo hacer sentir a los estudiantes y a los docentes y a la comunidad en general como que sí pueden hacer algo, a pesar de que como en la big picture como que parece que las cosas como que no están funcionando mucho. Y también me parece que sería súper interesante incorporar, como por ejemplo las encuestas, preguntar por autodescripción indígena. Eso es algo que no hemos incorporado directamente. En Aconcagua está la cultura Aconcagua, que está, si bien está muy presente como en términos de la historia, como la gente sabe que existía esta cultura, lo relaciona mucho con los bailes chinos, el tema de los bailes chinos es muy potente y sin embargo, está más bien, se menciona en la zona más como algo que es parte del pasado y no como una autodescripción presente. Y por ejemplo, ninguna de las escuelas con las que trabajamos tiene educación intercultural o algo relacionado a pueblos indígenas. Creo que igual eso depende de la escuela. Yo sé que hay otra escuela en San Felipe, me parece, que tiene como clases de cultura mapuche, tiene un Sí. profesor que enseña mapudungún, Mm. pero me parece que, por ejemplo, a diferencia de lo que puede pasar en regiones más al sur,
donde el tema está mucho más presente, o en regiones más al norte, la región de Valparaíso es como un tema todavía poco tocado y creo que bueno, también tiene que ver con temas de autodescripción, con cómo se relaciona el Estado con los pueblos indígenas y las escuelas igual son como una mano del Estado. Así que eso, me parece súper interesante incorporar, por ejemplo, no sé, pues si los estudiantes con autodescripción indígena tienen menos ansiedad que los estudiantes que son chilenos. Eso sería súper bacán de incorporar. Así que muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias, Catalina, por tus respuestas. Vamos a pasar a Felipe Iriarte. Pedimos ser concisos por el tiempo, más que nada. Bueno, si quieres partir, Gaby. Sí, muchas gracias Catalina por tu respuesta. Bueno, de ahí podemos conversar más quizás en otro espacio porque entiendo que este es más acotado. Yo a Felipe me gustaría saber un poco, como él habló de que su objetivo es describir y analizar el desarrollo del conflicto. Entonces me gustaría saber un poco qué metodología piensas usar. Si, por ejemplo, vas a enfatizarte en los discursos, por ejemplo, analizar controversia o describir las diferentes posiciones de cada actor, o vas a visualizar, por ejemplo, a nivel histórico, notas de prensa en los que haya habido un conflicto. Yo creo que en particular en los conflictos socioambientales, y eso es lo interesante, que uno en general de repente, por ejemplo, desde la ecología política tiende a haber dos actores, ¿no? Como el extractivismo en sí mismo, como la empresa extractivista y los otros actores que están queriendo que esto no suceda. Pero al entrar un poco más y escarbar, uno se da cuenta que también hay discursos cruzados, como aparecen más actores, más discursos, más miradas, más grises. Entonces, de repente está bueno que puedas identificar también esos diferentes matices para ver posibles vías de solución al conflicto que no necesariamente sean como absolutistas de un solo discurso, sino que intenten tener esa pluralidad. Esa pluralidad. Eso. Súper, gracias, Javi. ¿Y Marco? Sí, yo quizá como complemento de lo que mismo pregunta Gabriela, conflictos hay mucho, ¿no? Sí, y hay constantemente, como alrededor de los conflictos ambientales, como hay de varios tipos, ¿ya? Y se han dado de varias maneras y también existe mucha literatura en Chile asociada con los conflictos. Lo que me gustaría saber para entender un poquito mejor, porque como dice Gabriela, tú indica un poco que tú quieres como describir el conflicto, quiénes participan, como que la manera en que tú planteas la investigación, como bien entender qué pasa ahí. Pero a mí me gustaría entender un poquito más qué te mueve a entender eso, qué estamos tratando de descubrir, cuál es la hipótesis, la tesis, o ¿y qué específicamente cree que puede hacer la diferencia o lo diferencial entre ese conflicto y los varios otros conflictos ambientales? Lo que estoy tratando de decir es como desde el punto de vista de la conflictividad ambiental y que sabemos que hay una serie de factores en generales que están influyendo en eso. ¿Cree que existe alguna diferencia en los conflictos, en ese tipo de conflicto por el tema de qué es el litio o quizá por el tema del tipo de territorio, porque no es el primer conflicto en ese territorio? Pero hay alguna diferencia porque un conflicto asociado con el litio, por ejemplo, tiene algún carácter como que lo hace más internacional, eh, o cree que el conflicto sea efectivamente alrededor, o el hecho que tenga que ver con el litio no tiene nada que ver con cómo la gente lo vive, el conflicto, como si el conflicto territorial asociado con la idea de desposesión de una manera como más, o de extractivismo, pero que eso podría ser cualquier otro tema y daría igual. Lo digo pensando en términos que en términos ambientales, de sustentabilidad y cambio climático, muchas de estas cosas como finalmente se opone el discurso de yo, es necesario esto para la sostenibilidad versus la protección o conservación de las necesidades locales. Entonces, tratar de instaurarlo también en ese discurso más grande sería importante. Eso pienso. Súper, gracias, Marco. Soledad, ¿quieres comentar algo? Solo por el tiempo te pido ser breve, por Sí, favor. bien cortito, sí, perdón. Eh, sí, Felipe, encuentro que estás metido en un tema súper, bueno, evidentemente muy candente. Estoy de acuerdo que yo te diría como consejo para sacarle la punta al lápiz de tu investigación, identifica en ti qué es lo que a ti te moviliza y por qué a ti te importa. Y poner eso como parte de tu voz propia. O sea, tú toma una posición y desde ahí
tú vincúlate con algo que diga esta investigación sí importa, ¿no? Porque aporta esto en específico, ¿no? Sería justificación y pertinencia, y trata de pensar también qué deja, ¿no? Entonces no es solo describir, porque eso yo creo que le estás vendiendo muy barata tu investigación. Tú estás aportando algo más y no lo estás haciendo, no lo estás nombrando. Entonces, y sería, digamos, ¿qué hay de esto para política pública, para dar herramientas para solución de conflicto? Y ahí te sugiero trabajar con análisis del discurso, no sé si lo tenías pensado, y específicamente la línea de Fairclough, porque está Van Dijk, que es como el padre del análisis del discurso, para ver esta prensa, pero métete con la que está trabajando desde Foucault y los temas de poder. Y ahí puedes encontrar como herramientas súper potentes. Súper, muchas gracias. Felipe, Poco. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Respecto a lo que me menciona Gabriela en términos más metodológicos. Bueno, la investigación se basa en entrevistas semiestructuradas. Yo no voy a hacer revisión en mi levantamiento de información, yo no voy a hacer revisión de prensa o de alguna otra fuente. Eso más bien lo utilizo justamente en la problematización y mi antecedente. Voy directamente a entrevistar a gente o los actores que están movilizados por el conflicto. Eso creo que igual se liga un poco a lo que me comentaba Marco. Mi interés son principalmente los actores movilizados, ¿ya? Igual asumo, y son comentarios que igual me han hecho mis profesores guía en la facultad, sobre que efectivamente el objetivo general está muy grande. Relacionado también a lo que decía recién la profesora, que finalmente se entiende que solamente estoy describiendo un conflicto, pero que también es interesante porque es un conflicto que nadie ha escrito hasta ahora, tampoco hay papers publicados al respecto, en Maricunga, más no en el Salar de Atacama, que es un conflicto por el litio que ya viene de larga data. En ese sentido, mi interés, como les comentaba, es justamente estudiar los actores movilizados. O sea, cuáles son los repertorios de acción que ocupan, eh, cuáles son sus líneas discursivas, con quiénes se están entrelazando, cuáles son sus redes. Esa es la bajada y creo que igual lo expongo de alguna forma al objetivo específico. Más no el objetivo general, porque efectivamente el objetivo general sigue siendo muy general, muy amplio. Y respecto al último que decía la profesora, bueno, la presentación yo no lo puse, pero sí tengo bien claro lo que son los aportes, ¿cierto?, que tiene la investigación. Principalmente que es una investigación, como les decía antes, que no se ha escrito nada sobre Atacama o sobre el conflicto del Salar de Maricunga. Toda la literatura que uno busca en los papers te hablan del Salar de Atacama, que queda en Antofagasta, y no del Salar de Maricunga, que está en Atacama, que es un conflicto que está recién naciendo. Otro aporte también a nivel de la política justamente se relaciona con esta entrada de lo que es la Estrategia Nacional del Litio, o sea, que es una política pública de larga data, con bastante proyección y que efectivamente va a necesitar nutrirse de las lecturas de los territorios. Por esto es una investigación que habla de lo socioterritorial. O sea, qué está pasando, qué están haciendo los actores que están movilizando, qué están diciendo los que no quieren que venga, los que no quieren que extraigan el litio, quiénes componen esas organizaciones, cuáles son sus características, qué están haciendo para parar la movilización. Yo la hipótesis igual muestro un poco, cuando digo, bueno, acá en el norte, a pesar de que los conflictos ambientales, ¿cierto?, desde siempre de alguna forma, pero aún así las organizaciones no ocupan tácticas tan disruptivas, como podemos ver, por ejemplo, en el Gualmapu, como yo les mencionaba, que pueden quemar, hacen una barricada, te queman un camión, una retroexcavadora. Acá en Atacama no pasa eso. Entonces eso igual es interesante. Y bueno, y a nivel teórico, de aporte teórico, como les decía, como los conflictos, la literatura de extractivismo, que efectivamente hay bastante en Chile. Chile, de alguna forma, se basa en una lucha extractivista desde siempre. La particularidad que tiene esta es que además este recurso del litio tiene esa trampa de que te hablan de que, claro, el litio lo vamos a ocupar para material para estas tecnologías verdes, ¿cierto? Que es lo que necesitamos para el cambio climático, el Acuerdo de París, las potencias lo necesitan, pero en los territorios ocurre lo contrario, porque Está la cagada. se sigue dañando el ambiente. Mm. Eso es lo que tiene que ver con la ecocolonialidad que yo expuse. Pero rescato mucho sus comentarios, principalmente tengo que superar eso de que sigue siendo muy general, creo que es mi objetivo, tengo que bajarlo un poquito más.
Y lo último que me comentaron la profesora, bueno, yo también participo en ese grupo de Salvemos Maricunga. Siempre he militado en estos espacios políticos sociales. Igual está esa contradicción en la sociología que te llaman a tener cierta objetividad, pero es difícil, más cuando uno quiere a su Oye, tierra Einstein, fácil. no, Einstein dijo que no existía la objetividad hace mucho rato. Sí, es una fantasía de las ciencias sociales. Exacto, es una disputa continua. Pero eso, y también, bueno, agradecer el espacio también, y qué bueno que nos movilice estudiar y organizarnos por la tierra, por la naturaleza, por el medio ambiente, Mm. que lo queremos y este es nuestro aporte de alguna forma. Eso, muchas gracias. Súper, muchas gracias Felipe. Ahí Gabriela te dejó un comentario que puede también aportar a tu investigación. Y ahora Muchas vamos gracias. a pasar con la retroalimentación hacia Soledad. Eh, no sé quién de los dos quiere partir, Marco. Yo puedo partir porque tengo un comentario muy, muy general. Gaby quizás nos puede complementar en esa misma línea. Y de repente vamos alternando, ¿no? Em, Soledad, yo creo que está muy, muy interesante el material que nos trae, como el relato, la poesía, etcétera. Pero debo decir que me cuesta, y creo que ese es un tema también disciplinario, porque aquí estamos tratando de hacer interdisciplina, pero también tenemos los límites en función de lo que conocemos. Quizá podrías explicarme un poquito mejor qué, de nuevo, qué se está tratando de lograr y por qué es relevante, porque no me quedó 100% claro. O sea, entiendo que hay una motivación, digamos, de rescatar cierta parte o cierta parte y cierto rol, cierta literatura, pero no me queda claro por qué necesitamos hacer eso y por qué no es evidente. Y aquí quiero decir dos cosas. A, yo soy italiano, no chileno, así sé quién es ella, pero no tengo como quizás hay cosas que no sé. Entonces Perdón, puede ¿de que sea dónde muy eres obvio. tú? Soy de Italiano. Italia. Ya. Sí, y conozco obviamente, Tato pero puede que Frick, hayan cosas que son obvias para Mussolini, ustedes y para mí no. sí. Y lo segundo es, no, Mussolini no es mi amigo, No, estaba no, muerto no, mucho antes que yo. Mussolini la declaró persona non grata. Ah, no, sí, esto de acuerdo, pero me refiero por eso, pero hoy día, en el 2024 en este Sí, no, momento, no, estoy tratando sí, de entender un poquito cómo eso, ese sí. es mi gracias. Ujú. Sí, yo, Soledad, te quería preguntar, porque hablaste un poco de cómo la obra de Gabriela Mistral sufrió un proceso de apropiación, Mm, como, y hablas un poco de cómo incluso la derecha y Lucía Iriarte fue como consolidando esta obra en nivel de apropiación cultural. Entonces, exacto. desde qué, como, quizás mi pregunta va un poco ligada también a lo que dice Marco, de tratar de ver si es que, ¿por qué en particular? Porque tú hablaste también como de la noción de que se instaura un Chile desde el nacimiento de Gabriela Mistral. Entonces, ¿por qué habría una apropiación particular hacia Gabriela Mistral versus otros autores y autoras? Y si es que esa apropiación responde más bien al momento político de ese contexto o responde más bien a la figura de Gabriela Mistral que al parecer, por lo que tú reflejas, pone ciertos énfasis en los que su discurso claramente es contrario a, a la idea política que se está tratando de Exacto. instaurar. Entonces, como cuál es ahí, si puedes describir un poco más eso. Sí, gracias por sus comentarios y me encanta estar acá porque es como volver a ser estudiante, así que muchas gracias. Miren, lo que yo quería mostrar y cómo uso esta poesía es para hablar de ecología y derecho humano a la vez, ¿no? Como lo plantea la Silvia Rivera Cusicanqui o la María Estela Svampa, ¿no? El tema del extraccionismo y la actitud violadora, ¿no? Hacia ser humano o ecosistema da lo mismo, es arrasar, ¿no? Por ahí me tiro. Eh, entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque es la primera premio Nobel de poesía en lengua hispana, o sea, ever. Eh, Segundo, es una mujer que tiene raíces indígenas muy fuertes, muy ricas y que las reconoce. Entonces te lleva también a preguntarte por, ¿no? por el tema de la colonización. Tiene una vasta obra que entonces hay mucho con lo que trabajar y lo que yo trato de mostrar aquí es como un poema que ha sido históricamente, no se lo ha leído para nada,
de repente despierta la inquietud de este filósofo, que además está haciendo su tesis con Derrida en París, ve este poema y lee ahí el golpe de Estado, ¿no? Y que las raíces, ¿no?, que buscan serían como, ¿no? En septiembre está la guirnalda, y puede empezar a hablar de derecho humano y de ecología. Y eso es lo que me interesa a mí. Es como poner sobre la mesa y mostrar cómo el arte, la poesía, ¿no?, y la riqueza del lenguaje poético nos permite hablar de cosas que van hacia lo que hablaba María Elena, eh, que es más allá de la enseñanza-aprendizaje, no cuantitativa. Tú estás hablando de formación humana, ¿no? Y la poesía permite la integración del ser humano porque están todos los sentidos, ¿no? Engaged, ¿no? Metidos ahí, están actualizados, ¿no? Entonces, y para poder llegar a Mistral y convencer a profes y a gente que la lea y que trabaje con ella, hay que hablar de la dictadura. ¿Y por qué es importante volver a leerla hoy? Porque ella en su discurso trabaja los temas que hoy nos movilizan, pero los trabajó o sea, hace 100 años. Entonces fue rechazada, ella se fue exiliada de Chile el 22 y no vuelve más, ¿no? Y se sueña volviendo a Chile, pero sin cuerpo. Entonces ahí también entra el tema del género y de las disidencias sexuales. O sea, ¿qué tipo de cuerpos tienen derecho a vivir en Chile? ¿No? ¿Y qué tipo de cuerpos tuvieron derecho a vivir en 1915, cuando ella estaba, o 16, cuando estaba dando vuelta por Traiguén, ¿no? Que si tenías cuerpo mapuche te iba mal, ¿no? Te mataban. Era como vivir en el sur de Estados Unidos, te linchaban simplemente. Entonces, ahí tú tienes una experiencia de vida en Chile, y a eso es lo que va Marchand, eh, que tiene que ver con la catástrofe ética anterior, ¿no? El apocalipsis para Marchand ya ocurrió, ¿no? Y ahora somos sobrevivientes. Bueno, ella trabaja eso, ¿no? Y por eso me parece tan valiosa y me apasiona. Pero gracias porque ustedes me obligan a decir lo que se da por sentado en literatura. Y pues eso pensaba, que solo una cosita muy Sí, sí, chiquitita, que adelante. ahora hablaste un poco del marco teórico, o sea, hablaste de cuerpo, territorio, Maricelas Vampa, Exacto. entonces, cómo los cuerpos se apropian, cómo en el fondo los procesos extractivistas, tal como se apropian de la naturaleza, se apropian de los cuerpos productores de conocimiento. Pero cuando estamos aquí en un espacio como interdisciplinario, uno siempre tiene que poner como el marco teórico el punto de vista, porque si no que hay como... pero sí, pero se entendió bien ahora que lo explicaste, súper. Súper, Gracias. muchas gracias. Y gracias a ti también, Soledad. Bueno, ahora vamos a pasar a María Elena, que fue la última expositora. Ahí, ¿quién quiere partir? Magali, ¿quieres ir tú? Si no terminamos, parte tuya. La última expositora era María Elena Aranda, sí. Aquí Sí. tengo mis comentarios, dame un segundo. María Elena, me gustó mucho tu presentación, como creo que es súper interesante esto también de ir pensando cómo la política de educación ambiental se instaura, ¿no? Cuáles son los factores importantes, y ahí quizás como que te llevo a mirar un poquito más, como a picar más fino, porque dijiste como factores en general, quizás está bueno, si bien es una tesis doctoral, tratar de ver, ¿te interesan factores sociales? ¿Te interesan factores individuales? ¿Qué niveles del proceso educativo? Eso como que no lo vi tanto, si es enseñanza media, si es enseñanza básica, si es educación superior, porque yo creo que todos los sistemas de educación tienen sus diferentes complejidades, entonces quizás establecer un nivel de análisis te va a permitir un poco más jugar con ser más criteriosa en esto que decía también la primera expositora, que hablaba un poco de cómo hacer este balance entre lo nacional y lo local, ¿no? Cuando uno habla del currículum de educación ambiental.
Y después hablaste también de que en la literatura, que me pareció súper interesante, se reflejaba de que estos procesos se llevan en su mayoría por los educadores, o sea, más que como una claridad en la política de cómo seguirla. Entonces, quizás ahí pienso que sería interesante establecer, bueno, además de explicar los factores, ¿no? Y todo lo que tú vas a hacer, como cuáles podrían ser los incentivos si es que no hay como una clara como retribución o está claro con indicadores cómo aplicar o bajar la política de educación ambiental, ¿cuáles serían los incentivos de los educadores para ajustar su currículum, ¿no? Como pensé sobre todo en profesor y profesora de colegios municipales que tienen una exigencia, es un trabajo precarizante, hay tensión organizacional. Entonces, ¿cuál sería el sentido de dichos educadores de ponerse como más trabajo encima? ¿Hay algo de lo valórico? ¿Hay algo del compromiso? Como, ¿qué podría ser esa como, como propuesta a la acción colectiva de modificar esto desde los mismos educadores y educadoras? Sí, gracias. Complementando a eso, bueno, primero decir, muy interesante lo que se busca hacer, muy completo, muy ambicioso, y quizá respecto de lo primero que dijo Gabriela, indicar eso como me suena muy interesante, pero me suena que eso es un proyecto como, más que una tesis doctoral, es como un proyecto. Por lo tanto, que quiero decir que normalmente lo haría más de una persona, ¿no? Por la cantidad de metodología que están ahí. Entonces, quizá más que una pregunta es un comentario, ¿no? En el sentido de como sugerencia, ya que estáis como partiendo, quizá cómo podrías acotarlo un poco. No te dice doctoral que da tiempo, pero hacer todo eso suena como mucha pena, sin ponerlo. Entonces, pensando que a veces la tesis doctoral uno parte con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero después en algún momento parece que el túnel nunca termina, porque esa es la verdad. Entonces, como quizá poner en algún momento, como acotar, ya sea, porque la idea de tener en alguna parte como ciertos casos, ¿no? Está bien, ¿no? Pero los casos tuyos son una investigación en sí, la parte cuantitativa es la investigación en sí. Entonces, ¿cómo piensas acotar? Que es más que te la pongo así la pregunta, y cómo piensas cómo hacerlo como así. Y la segunda pregunta es más como, y al contrario, ¿no? Te voy a abrir un poquito más la mirada. Lo que pasa es que me parece que cuando uno habla de educación ambiental en general, em, te lleva a hacerte la pregunta de educación, ¿para qué? ¿Cierto? Y tú haces el punto y de alguna forma lo que tú estás haciendo es una investigación que busca factores, pero tiene un componente evaluativo normativo, ya factores para que no se inserte. Y ahí uno tiene la siguiente como postura. La primera es factores para que la política no logre lo que quiere hacer, y me da igual si lo que la política quiere hacer es correcto o no, ¿ya? Como sencillamente estoy evaluando si esto es implementable, es una cosa como muy instrumental. Pero por cómo tú lo planteaste me da la impresión de que es un poco más que eso, ¿cierto? Como que también es como para que la educación ambiental sea realmente efectiva, dando por entendido que la política no necesariamente lo está haciendo de la manera más completa, y en ese sentido fijar esos criterios de lo que se le espera de educación, o sea, cuál es explicitar más el criterio normativo de como no es todo lo que debería hacer, ya, pero entonces, ¿qué ese se debería hacer? Y en ese sentido, porque está súper compleja la pregunta, porque de alguna forma uno puede verlo sencillamente como una adicción a lo que ya hay, ya como ya es un tema, y como lo decía Catalina antes, ¿no? Como algo que dentro de ciencia vamos a agregar eso, o puede ser un repensamiento completamente del currículum educativo, como hay mucha literatura asociada como ya la educación en el ámbito del antropoceno, y que implica hacerlo y a repensar completamente y hacer la educación en términos más relacional. Entonces, porque puedo situarlo un poquito más en esa, ¿dónde estás parada tú respecto a eso? Súper, muchas gracias. Sí, Adelante, yo María Elena, con... Ah, tenía un comentario chiquitito. ok. Uno es sobre PISA, ¿ya? ¿Cómo vas a trabajar con PISA cuando se demoran tanto con los resultados? Si es PISA 25, ¿es que publican el año 25 o es la prueba del 25? Porque si es la prueba del 25, los resultados van a estar 3 años después. Ojo con eso, primero. Y lo segundo, de nuevo, el tema indígena. Si vas a trabajar con educación ambiental, tenemos un sustrato que es parte de
de nuestro ser en el mundo, distinto a España, a no, Italia, no sé si Italia, habría que ahí, ¿no? Pero ahí tenemos una cosa que tiene que ver con un contacto muy profundo con pueblos originarios, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con eso? Que no da lo mismo, ¿no? Pisa Chile tiene cosas peculiares que son propias de Chile, ¿no? Que no aparecen en los informes internacionales, pero sí las miden. Entonces, te invito a pensar cómo bajar la prueba estandarizada, ¿no? Que además elige qué leer, ¿no? Porque no leen todo. Los indicadores que tienen no los muestran todos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que hicieron, que España argumentó por qué era tramposa PISA, porque ellos salen número uno en creatividad en Europa, pero no lo valoran, ¿no? Entonces, habría que dar vuelta a la prueba PISA sobre su cabeza y ver cómo a ti te sirve para decir lo que tú quieres y nos sirve a nosotros los chilenos, ¿no? Porque una cosa es lo que quiere la OECD que nos hagamos y otra cosa es lo que te sirve a ti y nos sirve a nosotros. Eso. Súper, muchas gracias por sus comentarios. Ahora puedes responder María Elena. Bueno, gracias por los comentarios también. Sí, la verdad que me había planteado un poco lo de que suena muy ambicioso. De hecho, el último comentario que recibí no sé, en mis clases en realidad, era lo mismo. Eh, Así que por lo mismo intenté como, porque en un momento incluso yo me planteaba cómo hacer estas pruebas de conocimiento y de habilidades de los estudiantes, lo cual ya en un momento dije como no, es imposible, no puedo hacer como un instrumento y yo misma ir a tomar estas cosas porque, o sea, si quiero algo representativo voy a tener que ir a medio Chile y no hay recursos para eso. Entonces, por lo mismo, me tomé un poco de los datos de PISA porque dije ya es una forma como de algo que ya se hizo en este caso, que es representativo y que me puede servir. Eh, También me planteé lo de la fecha que comentaba Soledad y de hecho es algo que hoy día en la tarde quiero conversar con otra profesora que sé que trabajó con PISA para ver cómo, cuál fue su experiencia en este caso y que me ayude un poquito con eso porque, claro, yo la verdad tampoco tengo conocimiento de cuánto demora ni de cómo solicitar los datos ni nada, por lo tanto, por eso quería que ella me ayudara a ver bien eso. Eh, y sí, lo de acotar, yo siento que sí, que tengo que acotarlo porque está, o sea, suena muy interesante y todo, pero sé que es muy general, que tengo que afinarlo como algo más específico, porque si no, claro, como comentaba el profesor Marcos, se me puede escapar de las manos y se puede alargar muchísimo también. Mm. Así que bueno también tener como los comentarios de otros profesores en este caso que son, no de mi mismo programa en este caso, que ya conocen mi proyecto y voy a tomar cada una de sus sugerencias, la verdad. Eh, bueno, de los pueblos originarios, yo mi tesis de magíster trabajé bastante con pueblos originarios porque era el sistema de certificación ambiental específico en un espacio, porque lo hice en la región de la Araucanía. Entonces lo pude tomar y trabajar, la verdad, pero hoy en día, como pensaba situarme desde una mirada más nacional, claro, se me complejiza un poco el cómo abordarlo. Ahora sé, y de hecho muchos informes hablan de que las formas en las que se lleva a cabo la educación ambiental en Chile es a través del currículum, ¿cierto? Sobre todo en asignaturas científicas también, algo que dijo Catalina, que se concentra mucho en las asignaturas científicas, pero dejan de lado la transversalidad que declaran en realidad. Y también está presente en la educación intercultural, son las asignaturas científicas y la interculturalidad las que realmente se hacen cargo en este caso como de la educación ambiental en sí. Es algo Mm. que yo puedo tomar, claro, y que va a estar declarado, pero más allá de eso, la verdad es que justamente esa va a ser la crítica que va a salir de este trabajo, que no se está finalmente realizando lo que se declara más que nada. Sí. Un comentario cortito. Hay una oficina para América Latina de la OECD en Ciudad de México. Tú puedes pedir ir a estudiar allá y te instala un ratito o a París, ¿no? Directamente, pero piénsalo porque tú lo que puedes postular como una manera de acotarlo
es que vas a estudiar PISA y cómo PISA puede ayudar a Chile para Chile, porque a Ya. ellos les interesa mucho, ¿no? Porque, y ojo que PISA postula que la escuela no sirve para nada. Lo que ellos quieren demostrar, ¿no? Inicialmente es un proyecto que nace desde los bancos de la OECD para impugnar el trabajo hecho por la escuela, históricamente, porque había un desempleo espantoso en Europa y dijeron, el sistema educativo no sirve para nada. Vamos a mostrar, ¿no? que qué es lo que, ¿no? qué es lo que tiene que ocurrir para que la escuela se ajuste al trabajo posterior. Entonces lo que postulan es que la escuela no existe y lo más importante es la familia. Entonces sería muy interesante si tú integra el elemento familia, porque la familia finalmente, si tú miras los resultados educativos a lo largo, sigue siendo la mamá y su nivel educativo la que predice el futuro del cabro chico, sea el Grange, ¿no? O sea la escuela de Puquiñe, de Lanco para adentro. Entonces es la mamá. Quiere decir que el sistema educativo estatal, ¿no? logra cosas, pero no todas. Entonces el verdadero desafío y la caja negra es la familia, ¿no? No es el aula, es la familia. Entonces ahí sería como, ahí te lo dejo planteado, pero la OECD en Ciudad de México, pruébalo, como un lugar para hacer una pasantía. Muchas gracias, Súper, Soledad. muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, tenemos que finalizar la jornada de hoy, pero antes de terminarla, me gustaría sacar una fotito. Entonces, si pueden prender todas sus cámaras, faltaría solo Sofía. No sé si, bueno, Sofía estaba de oyente en esta mesa. No sé si estás por ahí. Em, Tiene mala, No, bueno, dice que tiene mala cámara, no importa, pero bueno, yo voy a contar hasta tres y ahí nos quedamos quietecitos y saco varios pantallas. Entonces, uno, dos, tres. Súper, se los agradezco mucho. Ya vamos, bueno, con ya realizadas todas las retroalimentaciones, damos término de la jornada de hoy. Les agradezco a todos y todas ustedes por venir, tanto a lo y las estudiantes, bueno, Soledad que es docente y a quienes retroalimentaron. Sus retroalimentaciones realmente espero que hayan sido valiosas y un gran aporte para cada uno de los y las expositores. Y bueno, damos cierre a la jornada del día de hoy. Muchas gracias por venir. Chao, hasta luego, cuídense. chao, Chao. gracias. Hasta luego, Chao, muchas chao, gracias. chao. Gracias a ustedes. Felicitaciones, están buenísimas. Chao. Muy bien, Chao. gracias. Chao.